Vamos. Cambiante donde cambien, porque si no cambian los cambiantes. Orden, desorden, desorden, orden. ¿Verdad? Bienvenidos a otro episodio de Orden, Desorden, Desorden, Orden, de Desorden. En esta Venezuela cambiante, donde se escribe la historia todos los días. Cosas nuevas, cosas diferentes. En este país que puja no solamente por sobrevivir, sino por estar bien. Donde estamos apuntando hacia un futuro mejor, un horizonte lleno de cosas bien chéveres, bien buenas. Hoy tenemos un invitado bien interesante. Vamos a hablar de sindicatos, trabajadores, vamos a hablar de socialismo, vamos a hablar de cabezas calientes, vamos a hablar también de historia venezolana un poco. Y hoy en Desorden nos acompaña Jorge Roy, prominente empresario venezolano, exdiputado por la causa R, exdiputado por la causa R, además expresidente de Fede Cámaras y hoy en día miembro del Consejo Administrativo de la Organización Internacional para el Trabajo. Jorge, bienvenido, qué bueno tenerte acá. Muchísimas gracias, Oscar, de verdad, un placer estar con ustedes. Importantísimo, además muy gran amigo. Jorge, se ha hecho muy poco ruido en Venezuela sobre lo que ha sido el diálogo social emprendido por sectores, de parte del sector empresarial, el sector de trabajadores y muy dirigido y guiado justamente por ustedes, por la OIT. Cuéntanos un poco cuál es tu rol en esto, qué viene haciendo la OIT en Venezuela y de alguna forma qué logros hemos tenido, qué alcances hemos tenido dentro de esas mesas de diálogo que se han dado. Pues. Sí, qué bueno comenzar por ahí, Oscar, porque el diálogo social no es un tema que pareciera importante en Venezuela. Tampoco importante es que hemos tenido 3 experiencias de diálogo social. La primera en 1958, cuando el Pacto de Punto Fijo, hubo un pacto de advenimiento patronal obrero y fue la primera vez que los obreros se reunían con los trabajadores y los empleadores. Pero es que desde ahí nos fuimos al 97, cuando de verdad hubo esa discusión en la cual tenía que haber prestaciones sociales, se discutió la ley del trabajo. Y del 97, después de los sucesos en los que se había envuelto Fede Cámaras, la CTV, pues Chávez acabó con el diálogo social, satanizó lo que era el diálogo tripartito, ¿te acuerdas que lo llamó trimardita? Y ahí se acabó el diálogo social hasta abril del año que está en curso, en el cual pudimos, gracias a una presión, no es por convencimiento del gobierno, sino una presión, volver a instalar una mesa de diálogo tripartito en abril, que tuvo un seguimiento ahora en el mes de septiembre. Yo creo que el diálogo social es absolutamente proporcional con la democracia. A mayor democracia, mayor diálogo social y viceversa. No conozco ninguna sociedad donde haya excesivo diálogo social que no haya excesiva democracia. Y lo contrario, países que son absolutamente de carácter tiránico, no democrático, no hay diálogo social. Por eso es que sí le doy una importancia directa sobre todo a los sistemas que nosotros creemos, un sistema de libertades. La primera reunión que tuvimos ahora en abril fue un poco como para condicionar cuál era la agenda y yo creo que obtuvimos mucho más resultados en esta de septiembre, donde por lo menos empezamos a discutir temas de salario, que son en estos momentos, a mi juicio, uno de los temas más importantes que Venezuela tiene que discutir, cómo hacemos con el nivel de salario de los venezolanos para recuperar el valor del salario. Dije yo, y lo repito, que es una locura de pensar que en estos momentos la canasta básica que está en $430, tú puedes darle a los trabajadores $430, que es lo que manda la Constitución, Oscar. O sea, la Constitución manda que tú tienes que cubrir los gastos. Eso no es posible. Eso te iba a preguntar, Jorge, porque realmente la gente está muy tomada por el tema político y económico, más económico que político, diría yo, y poco ganada al tema social. Realmente el gobierno nacional hoy en día, no te digo los 400 y pico dólares de la canasta básica, pueda acometer aumentos salariales, aunque sean graduales, sin distorsionar la estabilización macroeconómica que ha logrado más o menos mantener a lo largo de este año. Totalmente de acuerdo contigo, ese es el tema de discusión de unas mesas técnicas, por eso es que ya no fue producto de una inspiración del presidente que se levanta en un portón y aumenta el salario. Logramos, gracias a la OIT y gracias a esto, a que no se esté comentando los salarios sin la debida consulta. Fíjate que este 1 de mayo, la gente pasó por debajo de la mesa, pero es el 1 de mayo de muchos años que no hay aumento salarial. Entonces, ahora estamos discutiendo precisamente lo que tú estás diciendo, que hay expertos del Banco Central, si aumentamos a tanto, cuál es la desviación económica que vamos a tener, cuánto es la inflación que vamos a causar, de manera que sea una cosa consensuada y tú puedas permitir poco a poco ir escalando y recuperando el valor del salario, que es la preocupación de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno.
Entonces, por lo menos se está haciendo técnicamente, con una economía inflacionaria como la que tenemos, este ejercicio no es nada fácil. Pero bueno, pero más razón para hacerlo. Y logros concretos, porque la gente hoy en día, es mi impresión, no sé si tú la compartes, Jorge, está pidiendo cambios, cosas concretas, menos retórica y más actos de alguna manera. Tanto así que la gente se ha deslindado un poco justamente de la discusión política, que veníamos los venezolanos muy encendidos en ella en el último tiempo, y está mucho más pegado al lado económico. Pues, ¿cómo resuelvo la vida? ¿Cómo me rebusco? ¿Cómo me hago una platica? ¿Qué logros concretos consideras que han tenido hasta ahora la OIT con el caso de Venezuela en particular? Sí, primero la historia del caso es apasionante y por lo corto de tiempo que tenemos no la voy a echar, pero sí te quiero decir que hemos tardado 13 años en llegar a la posición que hemos llegado hoy, que se llama una comisión de encuestas, que solamente en 110 años que tiene, 103 años que tiene la OIT, se han hecho 12 casos como este en toda la historia. O sea, eso te da una idea del nivel de quejas que hemos escalado en la OIT. Y tú sabes lo que escalar una queja en un escenario internacional. Solamente para pasar de la palabra se insta a se urge, son 6 meses y de discusión, ¿no? Entonces, bueno, estamos contentos con que llegamos y ahora la pregunta clave es ¿para qué sirve? Bueno, lo fundamental para nosotros, y te digo, fue lo que dio origen a la queja, fue la persecución política que tenía el gobierno contra los dirigentes sindicales. Y dirigentes sindicales como fui yo en mi época. A mí me nombró Maduro 52 veces en cadena nacional. Fui 3 veces al Ministerio de Interior y Justicia. Tenía un DICIP que me seguía a las 24 horas del día, que me tomaba fotos en todas mis actividades. Me intervinieron los teléfonos. Todo esto, inclusive presentar a la OIT. Nosotros hemos logrado, y lo tengo que reconocer, porque no era personal, no perseguían a Jorge Roy, perseguían al presidente Fede Cámara. Y hemos logrado hoy que eso desaparezca. Tú no ves hoy ataques, por lo menos constitucionario y constante del sector del gobierno hacia los dirigentes empresariales. Los ha dejado tranquilos y nos deja hacer nuestras funciones, lo cual era uno de los objetivos fundamentales. Que no se traduce todavía en la materia económica que tú señales, ¿verdad? Pero que qué bueno que los dirigentes sindicales podamos hoy hablar con más propiedad, con más tranquilidad, sin ese hostigamiento al que estamos sujetos. Todavía falta mucho que hacer en el sector laboral, que como tú sabes han detenido algunos, que a veces no son tan buenos y tampoco tan malandros, pero no se sabe muy bien, pero los están deteniendo y eso también tenemos que luchar por eso. Pero en materia concreta, económica, fuimos admitidos dentro del Consejo de Economía Productiva. Yo creo que gran parte de las recomendaciones que se están haciendo ahora para un equilibrio económico han venido de consultas que se está haciendo ahora con el sector empresarial. No podemos dudar, Oscar, que hay un poco de mejor manejo del tema económico en estos 2 días, por lo menos más de ortodoxia. Todavía caótica, todavía desordenada. Pero mucho mejor. Eudomar Santos, como va viniendo, vamos viendo. Mañana ves lo que tienes que hacer, pero es más clara, por lo menos. No han emitido dinero inorgánico, en fin, han controlado su régimen, su gasto fiscal. Entonces, creo que hay unas mejores cosas que están producto de esas metas que no se ven al público, pero que son parte de una discusión que tenemos. ¿Por qué tú crees que el gobierno ha hecho ese viraje justamente el manejo de las cosas? A mí me sorprende en lo particular justamente la disciplina fiscal que estás mencionando, esta restricción interesante de la liquidez para mantener estables variables pues básicas, inflación, devaluación. Si bien es cierto que todavía faltan muchas cosas desde el punto de vista económico, ¿a qué tú adjudicas ese viraje que ha dado el gobierno pues en el cese de controles de precios, en el cese de o en la merma de la hipercentralización de la economía, ese viraje hacia una economía más de mercado? ¿A qué tú adjudicas eso? Lo primero es que lo que tú estás contando, de lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, es la traición absoluta a la revolución. A eso me refiero, o sea, esto realmente no es un modelo socialista económico, por lo menos, ¿no? Esto, lo primero que tenemos que partir es que esto desafía todos los postulados con los que estos señores llegaron al poder. Y eso, lejos de entristecerme, me alegra. Porque yo siempre dije que esto no era una revolución ideológica, esto es una revolución de dólares. Entonces, en estos momentos necesitan al sector privado. Y necesitan el sector privado, ya no los ven como un enemigo porque el PDVSA no produce, se han caído los ingresos petroleros, los ingresos que están por fuera son de un oro mal controlado y necesitan que el sector privado, que es el que está trayendo la inmensa cantidad de divisas, la que está haciendo las pequeñas inversiones que hacen en el país. Entonces déjamelos tranquilos, no te metas con el sector privado y dedícate tú a hacer política, que es lo que ha debido hacer siempre, a darle a los más necesitados, trae tus programas asistenciales. Entonces creo que lo hacen para responder a tu pregunta por estricta necesidad y no por convicción. O sea, sientes que hay un tema pragmático detrás de esto, pues básicamente. Totalmente. Chico, se rueda por ahí que tú fuiste uno justamente de los que tendió puentes inicialmente con el gobierno. De hecho, dicen que Jorge Bot y tú, Jorge Roy,
fueron los grandes comunistas de Fede Cámaras, ¿no? Que llegaron a Fede Cámaras básicamente a pintarle de rojo completamente, a poner los ojitos de Chávez aquí y allá, y que ustedes son los comunistas y los padres, además del comunismo dentro de Fede Cámaras, que además ha sido sucedido exitosamente por Ricardo Gusano y por Carlos Fernández hoy en día. Cuéntame un poco de eso, chico. Y no voy a hablar por mi tocayo, al que aprecio demasiado y quiero muchísimo. Creo que él fue bastante más cuidadoso que yo, pero él sí fue el primero en desmarcarse de los sucesos de abril de Fede Cámaras. Los desastrosos sucesos de abril Los de Fede Cámaras. desastrosos sucesos, pero primera vez que lo reconoció. La frase de Botti, Fede Cámaras no es una organización para acceder al político, sino para influenciar el poder político, fue para mí muy lapidaria y muy representativa. A mí sí me tocó más por mi carácter más político. Fui diputado, tengo relaciones con muchos de los que hoy hacen vida en el chavismo, fueron antes de la causa R, un poco empezar a estrechar algunos vasos comunicantes. Y como yo venía de un partido de los trabajadores, no era frecuente que fueras a ser después presidente del Fede Cámara. Yo era el cifrino de la causa R y era el comunista de Fede Cámara. Justamente eso llama también mucho la atención en tu historia, cuando uno se pone a leer un empresario así rubio como tú, no sé qué, metido en la causa R, que es un partido de trabajadores. Yo imagino que debe haber sido un choque bien importante, que te acepten, aparte de diputados por la causa R, o sea, aquella fundación y aquella línea ideológica maravillosa de Maneiro, muy claramente, además creo yo, criada en las huestes del PCB, el Partido Comunista Venezolano, y que después sucediera Andrés Velázquez, ¿no? Que tengo entendido también que se pone un banquito para estar al lado tuyo porque es muy chiquito y entonces no quería que tú lo pacaras, pero bueno, esos son cuentos de pasillo, no sé si eso es verdad, pero cuéntanos un poco cómo es que un empresario termina en un partido de trabajadores y cómo tu familia no se murió de un infarto, ¿okay? Al ver que su hijo se metió en un partido de sindicalistas pero trabajadores, sí, no sindicalistas empresarios, y termina siendo además electo diputado por Bolívar en el Congreso representando la causa R, que era un partido rojo. En nuestra época la causa R era sinónimo de socialismo. O sea, y votábamos por causa R los que éramos de convicción socialista, de centro izquierda o de izquierda. Sí. Cuéntame cómo terminaste tú siendo empresario y a su vez socialista, loco. O sea. Siempre me han gustado esas contradicciones, que además fueron lo que me diferenciaron en el mundo político, porque yo parezco un copellán. Y yo estoy muy lejos de haber sido copellano en mi vida. Yo tan te favorezca, chicos. Yo era, cuando entré al Congreso era el único que usaba corbata. La causa R no usaba corbata, es una manera de irreverencia. Yo usaba mis mejores corbatas y mis mejores trajes. Justamente esa diferenciación es lo que me hizo que la gente me conociera, porque si no hubiera pasado como un copellano más. Pero además la causa R me distinguió y me dejó ser jefe de fracción. No es que me puso a ser un diputado más. Me convirtió jefe de una fracción que en ese momento teníamos 25 diputados y 9 senadores, o sea, la tercera fuerza del Congreso. Y entonces, bueno, yo creo que confió muchísimo en mí, lo cual me daba esa dualidad de que yo sí tengo mi lado de izquierda, yo creo en los sindicatos, creo en los trabajadores, todo lo que yo predico lo he hecho con mis trabajadores vivieron bien, si a mí me iba bien, a mis trabajadores les iba bien. Y eso Andrés Velázquez, que discutía el contrato colectivo de Sidor y el mío, lo captó. Y me ofreció ir al diputado porque ellos le querían dar una cara diferente a la causa R, porque sabían que para acceder al poder no podía ser solo un partido de trabajadores. Una visión muy clara que tenía Lucas Mateos y que tenía Andrés Velázquez, y que por eso me abrieron el espacio para tener otras caras diferentes a los trabajadores. Sabían que con un partido de puros trabajadores nunca iban a acceder al poder. Escucha, María Corina. Ella no tiene trabajadores. No tiene. Entonces fue muy interesante la experiencia, porque además un partido que no me pedía carné, tú entrabas y salías cuando te daba la gana. Voté contra la causa R cuando era diputado 7, 8 veces en contra de las decisiones de la causa R, siendo jefe de fracción, me permitió esa libertad. Entonces, bueno, después me hizo candidato a una alcaldía. Entonces disfruté mucho mi pasantía política, pero mi cabeza sigue siendo la misma. O sea, es verdad que tengo lo mejor de los dos mundos, en el sentido que pude captar lo que era vida política con un partido de trabajadores y después sé captar, porque vivo de eso, el interés del libre mercado, de los principios que mueven a la libre empresa, a la Fede Cámaras. Y bueno, mi vida ha sido conciliar esos intereses y de la cual me siento muy satisfecho. Y realmente internamente, como ser humano, has logrado conciliar ambos aspectos, porque esta ambivalencia, esta bifurcación que existe en el mundo casi cartesiana entre justamente el capital y lo social, el hacer dinero y ser humanista, ¿tú has logrado internamente hacer concursar esos dos aspectos en tu vida? Te pregunto, o sea, es bien llamativo, porque justamente un hombre que a claras luces es humanista y un hombre que a claras luces le interesa el otro,
también le interesa la plata, pues, y puede hacer próspero en sus negocios y puede hacer generar bienestar también económico. ¿Cómo has logrado realmente calzar esos dos mundos? Para mí sigue siendo internamente un tema, tú sabes, de compartamentalización. Si alguno de ustedes puede decir esto bien, por favor me manda un WhatsApp, una cosa de esa para Está aprender. bien, se entendió. Se entendió. Una cosa divide internamente porque eso que, por ejemplo, de haber sido banquero y ser un hombre, yo soy un hombre de izquierda, lo digo abiertamente sin ningún tipo de incomodidad. A mí me cuesta internamente calzar esos dos mundos. ¿Cómo has logrado eso? A ver si yo aprendo algo que tiene sentido. No, yo creo que mi proceso no ha sido pensado, ha sido absolutamente vivencial. Entonces me ha sido como más fácil. O sea, si tú te pones a pensar en esas contradicciones aparentes, porque no lo son al final, yo creo que puedes convivir perfectamente siendo un empresario que produce medios, que produce recursos y tal, y que esos recursos, oye, le rodeen a tus trabajadores, a tu comunidad, se repercute un poco a ti, que sea en el empresario que yo creo. Entonces mi proceso ha sido como mucho más gradual y mucho más natural. No he hecho ningún esfuerzo para eso. Mi entrada a la causa R fue absolutamente sorpresiva. Yo no había hecho las pasantías de ser el secretario juvenil del Kinder, me había pasado por una organización, nunca. Me llamó un día Andrés Velázquez, me dijo, mira, queremos cambiar la cara a este partido, ¿tú quieres ser diputado? Yo quería en la uninominalidad, un poco ingenuo, le dije, sí, pero tiene que ser por mi circuito y donde yo vivo. Perfecto. O sea, me aceptaron, fui el diputado más votado, saqué como 38.050 votos en mi circuito, que siempre le digo a todo el mundo, 50 votos eran mis amigos y 38.000 votos fueron de la causa R que me los aportó. Así que yo no me caigo a coba, yo no hubiera llegado nunca en mi vida a ser diputado si no es con la fuerza de la causa R. Entonces, las mejores cosas de mi vida me han pasado sin buscarlas, Oscar. Bueno. Y yo creo que un poco no es presionar. Mucha gente da la vida por haber sido diputado y me llegó gratis. Y le aprecio muchísimo la causa R que me haya dado esa oportunidad. Jorge, ¿por qué no ser el outsider entonces? El famoso outsider que todo el mundo menciona, el outsider político, la posibilidad justamente de tener un presidente que no provenga de las bases tradicionales de los partidos, de la dirigencia opositora actual, que no sé en qué momento se distorsionó. ¿Por qué no ser el outsider? Bueno, ser presidente de este país podría ser el orgullo más grande de cualquier venezolano. Y por supuesto que las tentaciones las hubo y además yo creía que el camino mío era ese. Pero sí con esa misma tranquilidad te digo que esa época a mí me pasó. Me pasó en lo personal, no porque me sienta más viejo ni nada. No tengo la misma apetencia de poder, temo el poder, no tengo las ganas de embarcarme en una campaña electoral en las cuales creo que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo y caras más jóvenes. En fin, yo creo que ese tiempo pasó y le agradezco mucho a los que sigan pensando en mi nombre, pero de una vez te descarto que no tengo ninguna apetencia en ese sentido. Señores, el único venezolano que no quiere ser presidente de Venezuela, aunque no expresa quien quiera hacerlo, es el señor Jorge Roy. Bueno, dicen que en los casos como el mío, la mejor manera de aspirar es no aspirar. Bueno, acaba de usar otro mensaje ahí. Señores, por favor, aquí tenemos al ingeniero Jorge Roy, que es una maravilla de dirigente político, que además calza justamente lo social con lo empresarial y el capital. Jorge, ¿qué ha pasado con la posición política venezolana? Pana, o sea, explícame realmente qué carajo ha pasado con la posición política venezolana. Yo entiendo ese fenómeno. Mira que, claro, yo no soy politólogo y nada por el estilo, pero me he dedicado a revisarlo y no termino de entenderlo. Pana, ¿qué sientes tú que ha pasado con esto? Sí, lo primero. Si la ha habido alguna vez, porque a veces lo pongo en duda. Sí la ha habido. Qué bueno que rescatas eso aunque sea, chico. Yo siento que no a veces. Y no solamente eso, voy a rescatar que han hecho todo lo posible. Mal o bien, pero la verdad es que los caminos que se han comenzado aquí, movilizar 1 millón de personas por las calles, acceder al poder como se accedió el 11 de abril, después vinieron las equivocaciones de Carmona y compañía, pero se tuvo el poder, se logró durante una noche que lamentablemente fue terrible, fue nefasta y se cayó, pero se había logrado, o sea, no se puede decir que había fracasado. Y después ha tenido pues varios experimentos, pero la verdad es que ahora está un poco extraviada. Creo que las diferencias que tienen de concepción los líderes políticos, unos que quieren el camino democrático y otros que quieren los atajos, los han hecho enfrentarse muchísimo. Y hoy en día de verdad que está absolutamente extraviada, perdida. Y solo esperamos que realmente hagan un ejercicio, primero de pedirle perdón al país por los errores cometidos, que todavía no los he visto. ¿Tú has visto algún político pidiendo perdón? Chávez. Cuéntame un poco de esa anécdota, a ver si yo la recuerdo. Cuando fracasa cuando fue el golpe se de hace Estado. responsable, se hace responsable. Hemos fracasado, los objetivos no fueron cumplidos por ahora,
¿no? El primer mensaje del país, los 5 minutos de gloria que puede haber tenido cualquier político en la vida, no pueden haber sido mejor aprovechados que los que Chávez tuvo esa noche. Chico, ¿tú no crees que Chávez, dado quién fue, su historia, su breve historia además, porque fue corta políticamente hablando, puede llegar a ser justamente un capítulo muy importante de la iconografía política mundial? Yo no creo que tanto, no creo que tanto. La verdad es que empezó a ser una revolución sin mucho basamento, una revolución que nunca vio concluida y que todavía no está, que al revés ahora se desmoronó. Entonces, los sueños de él de permanencia en su revolución, porque si es permanecer en el poder es otra cosa, es una estrella, pues. Son unas estrellas para permanecer en el poder, eso no lo dudo. Pero son unas estrellas porque precisamente son camaleónicos, se cambian de acuerdo a lo que necesite en el momento el país. Pero yo creo que los hombres trascienden cuando sus ideas, sus ideologías, sus revoluciones permanecen. En el caso de Chávez, que la llegó a exportar, que fue el socialismo del siglo XXI, es una cosa que hoy todo el mundo está de salida y de retraso. A pesar de que tenemos mucho más socialismo en el continente, sí. No es ninguno, se le ocurre el socialismo que tenía Chávez en la cabeza, expropiación de tierra. Claro, muy anacrónico, ¿no? Absolutamente anacrónico. Entonces sus ideas no son tan como para celebrarlas, tan grandes como para celebrarlas, pero su figura política es indudablemente, bueno, marcó una etapa aquí en este país. O sea, que no sientes que pueda trascender como figura que o un hito histórico muy importante. Más, yo creo que fue una marca, o ha sido una marca indeleble para Venezuela. ¿Tú no sientes que el venezolano ha cambiado? Todavía. Acá ha cambiado, por supuesto, y no volveremos a ser lo que éramos. Y el empresario venezolano, tú que eres empresario... Ha cambiado. Cuéntame un poco en qué ha cambiado el empresario venezolano. O sea, ¿qué tiene este empresario de hoy? ¿Qué tienes tú como empresario? Diferente al empresario de hace 15 años atrás, 20 años atrás. ¿Y qué tiene que ser, cómo debía ser un empresario, diríamos, idóneo para poder estar en esta Venezuela particular que estamos viviendo, por llamarlo de alguna manera? Lo primero, olvidarte del proteccionismo, que ya no lo tienes, que no es poca cosa. El empresario venezolano creció a la sombra de un paternalismo de Estado y de un proteccionismo. Aquí tú tenías aranceles que prohibían traerte los productos que tú producías en el país. Subsidios cambiarios de todo tipo. Sí, pero subsidios cambiarios, después vinieron los CADIVI, los RECADI, las protecciones arancelarias. Tú tenías que pedir permiso a las asociaciones gremiales para traerte productos. Bueno, que fueron muy mal utilizados. Yo entiendo que debe haber unas protecciones temporales para productos que estén en desventaja de mercado, pero aquí vivimos y crecimos muchos empresarios a la sombra del Estado, principal contratista al Estado, el que no le vendía PDVSA le vendía a Sidor, Alcasa, Benalum. Entonces, bueno, hoy en día el empresario de hoy ya no vive de eso. Y eso ya es un paso sustancial. No vives ni del proteccionismo ni de vender a las empresas del Estado. Segundo, has tenido que tener ideas novedosas, nuevas, de acuerdo a la tecnología que existente. Y entonces los mejores que están saliendo ahora son los chamos nuevos, millennials, que piensan en su casa, que te hacen unas aplicaciones tecnológicas que antes no había ni posibilidad de pensar. Después el estilo del trabajo, lo que nos hizo la pandemia, trabajar en tu casa a tiempos híbridos. La verdad es que el mundo del trabajo, Oscar, del cual me estoy especializando dentro de la OIT, es el tema que más estudio. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso, ha cambiado sustancialmente. Entonces hay una nueva noción del trabajo en el planeta, una nueva noción de informalidad en el planeta. El informal no es el buhonero que vende perro caliente en la esquina, el informal es el muchacho millennial que no le gusta ir a la hora de trabajo, no quiere entrar a las 8, no quiere salir a las 10, quiere ser libre, no quiere colaborar con ningún sistema social porque no le da ninguna retribución a él, y ese es un tipo informal. Entonces hoy en día son el 65% del planeta. Pero bueno, las cosas están cambiando aceleradamente y tenemos un mundo del trabajo totalmente diferente al que tú y yo, sobre todo el que yo conocí. No, pero sí lo conocimos, porque somos contemporáneos, aunque... Un poco más joven, ¿no? Un poquito, un añito, pues, no mucha cosa. Pero, ¿qué dices tú cuando estás rascado, chamo? ¿Qué dices tú de Venezuela? ¿Qué dices tú de la situación? ¿Qué dices cuando realmente estás desinhibido, que no estás con las barreras represivas propias, rascado, tomado, un poco prendido, como hemos estado todos alguna vez? Soy muy simpático. Muy simpático soy cuando estoy rascado. A otros les entra por ser pendenciero, pero yo soy el de favorecedor de la amistad, la exaltación de la amistad. Empiezo a decirte que eres mi hermano del alma y después empezamos a planificar viajes juntos y nunca se dan. Pero de Venezuela trato que en esos momentos de escape que tengo, que son los de compartir con amigos y celebrar, creo que pensamos bastante menos en Venezuela. Creo que pienso más en Venezuela cuando estoy sobrio, que es la mayoría del tiempo, como comprenderás, y cuando estoy pensando de verdad. Pero en esos momentos de escape pienso solo en amistad, en buenos momentos y en pasar el momento, el que estoy pasando en el momento.
Mesa de negociación 2016, República Dominicana, un actor muy importante, un intento muy bueno, considero yo. Es verdad que te echabas los trabajos con Jorge Rodríguez, que se fumaba un tabaco, un habano, cohiba en Dominicana, y hablaban pues de sus historias y se volvieron muy buenos amigos en ese momento. No, no. Oye, la gente hacía la pendejada, pues tanto eso por ahí, que incluso salían juntos, echaban vaina aquí en Caracas, etcétera. Con el único que compartí mucho y no estoy nada orgulloso fue con Zapatero, porque todos los días entrenaba en el gimnasio igual que yo. Y, Chico, Zapatero entrena. Pero mucho, No digas pero eso. 2 horas diarias. Y baja y está así. El tipo es un freak del entrenamiento. Está bien, está bien. Yo me quedaba solo 1 hora y ya me iba cansado y el tipo seguía. Pero no estoy muy alegre, muy orgulloso de ese compartir. Con Jorge Rodríguez nos hemos cruzado, inclusive lo de la República Dominicana 2 o 3 veces en mi vida. Le tengo un profundo respeto intelectual, porque creo que es de este grupo de los tipos que mejor la piensa, no así de su manejo político y de sus decisiones, que evidentemente no comparto, pero es una persona inteligente y le tengo respeto como adversario, porque sabe lo que está haciendo. Vieron que sí, el hombre es chavista. Lo que dicen por ahí es verdad, no solamente chavista, hizo que Fede Cabra se volviera chavista en conjunto con sus cómplices, el Cusano, Botti, y bueno, lo que hemos mencionado ya. Pero bueno, una pregunta, entre Cusano, Botti y Carlos Fernández. Carlos Fernández no aquel pretérito que yo prefiero olvidar ya, chicos, ¿te acuerdas? El nuevo. El nuevo Carlos Fernández, que incluso se cortó el pelo, chico, parece ahorita un muchacho con ese pelito corto, no sé qué. Le queda mejor. Le queda muy bien, le queda muy bien. Felicidades, Carlos, por ese corte de pelo. ¿Con cuál te casas, con cuál te acuestas y con cuál te tomas unos tragos? ¿Cusano, Carlos Fernández o Jorge Botti? Tu compañero de pañuelo, además. Me toman los tragos con los 3. Sí, pero tienes que coger uno con el que te acuestas, uno con el que te cases. No Con el el que te más tomas tragos me tomo, es que los dos son divertidos. Cusano y Botti. Carlos menos divertido para los tragos. Carlos es más divertido para la intelectualidad, para pensar, para la conversa. Pero son más divertidos Botti y Cusano para tomar. Para acostarme con ninguno. ¿Y el otra pregunta? ¿Con quién te casas? Como tampoco. Me casé hace 3 años después de haber defendido con orgullo el ser el presidente de ADIFE, la Asociación de Divorciados Felices. Te casaste con una mujer espectacular. Alesia, un abrazo, saludos aquí en público. Una mujer que, oye, no la pudiste dejar de pasar definitivamente. Una maravillosa mujer, de verdad que a estas alturas de la vida conseguirse alguien que te acompañe en este final del camino de esa característica es una fortuna. Pero ejercí durante 20 años el ser el presidente del Club de Divorciados Felices y después me casé hace 3, 4 años ya. Entonces ya no me caso más con ella y ya está. Me parece muy bien. O sea, que no te casas con ninguno, no te acuestas con ninguno, chico. Tú sí eres... Soy un poco pudoroso. Es un poco pudoroso para ser comunista, empresario, ser un comunista que hace plata, no sé qué. Es bastante pudoroso el hombre. Chico, un comunista que hace plata no es chavista. ¿Tú eres chavista? Un comunista que hace plata, no. Normalmente son contradictorios en sus principios los comunistas que hacen plata. Yo creo que hacer plata es buenísimo. Entonces, y me gustaría hacer más, pues. Entonces, la verdad es que yo en mi vida he denigrado de la riqueza, creo que esos son valores que yo no defiendo. Lo que interesante es lo que tú hagas con tu riqueza y cómo la distribuyes. Pero creo que hacer dinero es buenísimo. Un placer haber tenido al ingeniero Jorge Roy, amigo, queridísimo, además un hombre del que vamos a escuchar muchísimo. Está mucho por escucharse de la ¿qué? De la OIT, de la Organización Internacional para el Trabajo. Están comenzando apenas el diálogo social, como bien mencionó Jorge, quizás son procesos lentos, pero que se está atendiendo un tema como el salario, como el incremento del salario venezolano. Es un tema que se deja de lado, que se improvisa sobre él, pero que es una relevancia absoluta para la activación de cualquier economía, para que definitivamente el aparato de consumo pueda mejorar y que de alguna manera haya bienestar colectivo. Qué bueno tenerte además al frente representando a Venezuela ante la OIT. Es un orgullo de verdad y esperamos que sigas haciendo ruido, siendo un hombre de la causa R, socialista, empresario y ahorita defensor de los trabajadores venezolanos.